No lo sé, pero no tenía estructura de la tapa. Sí. La tapa Ahí tenía. Y sagrado hecho de sitio. Y lo levantaba. Pues ahorita está bastante bien. Y no tenía. Sí. ¿Te acuerdas las que le vendían a Otero? Aquellas que te medían 2,5 metros. Sí, que tenían 70 de ancho. Y te va de puta madre con No, esto. yo uso una Almina y ahora esta las hace con todo ese modo. Qué alegría, me gustaba. Y la estaba. Marcamos la crujía y fuera. Sí. Para dar reforma. Se ponen, son de las antiguas. Con quillas, sin quillas, con 3, con 4, con 5, con 3. Ahora están haciendo una variedad de estilos de tablas que flipan. Sí. ¿Sabes por qué es eso? Hay que vender. Aquella toalla que pasa. Sí. Joder, ahí no te la jodas. Sí. Además el viento justo venía de ahí. Sí. Entonces tiene que entrar por tierra. Claro. Estaba perfecto. Es una playa medio abierta, por lo menos. ¿Cuántos kilómetros tienes hecho, Carlos? Vamos a ver, la iniciativa la llevó en cuanto vimos a Carlos con una tabla y que nosotros queríamos hacer lo mismo y bueno, nos hicimos con un FOAM que era industrial, no era el adecuado ni mucho menos, y empezamos a utilizar las resinas, que tampoco eran las adecuadas, ni sabíamos tampoco cómo se utilizaban ni nada, ¿no? Pero a partir de ahí pues ya fui buscando otros FOAM mejores, hasta que llegó los primeros que fuimos a Barland y allí encontramos otro tipo de material en Francia y bueno, ya era otra cosa, ¿no? Y también tuvimos la gran suerte de encontrar un sudafricano, ¿cómo se llama? Darryl, que ahí sí que cambió mucho el sistema de trabajo, estuvo conmigo, con nosotros, con todos, una temporada y ahí aprendimos mucho. Empezamos Carlos Blemón, Miguel Camarero, Tito, Alejandro Mesías, Bericua, José, había una partidilla que éramos unos 15 o 20 por ahí, más o menos. Vamos a ver, los inicios nos encontramos con todo tipo de dificultades para conseguir materiales, no había información por ningún sitio, la que había era muy poca y la gente que tenía algo de información pues tampoco. O sea, era bastante difícil. Pero bueno, como dice el otro, luchando, pues se consigue todo. Es que nos recorríamos las playas todas. Salíamos de Coruña, o íbamos hacia Finisterre, o íbamos hacia la parte de Ferrol, y bueno, buscando la ola. La que muchas veces llegábamos y te dábamos vueltas porque no era la correcta, pero bueno, era así. No había otra información. Salvo los bares, que llamamos a los bares para saber si había olas o no. Darryl en el proceso de fabricación tuvo una gran importancia, porque era un hombre que sabía muy bien cómo se hacía la tabla, qué materiales se utilizaba, cómo había que hacerla, cómo había que lijarla, y bueno, eso para mí fue un salto cualitativo muy importante, pero muy importante. Pues el problema que nos habíamos encontrado era que las resinas tenían mucho tac y no se daban lijados. Entonces, cuando vino este hombre me dijo, no, aquí lo que te falta aquí es una parafina. Y bueno, a mí eso me sonaba cuento chino, la verdad. ¿Qué pasa? Que no tenía otro tipo de información, entonces nos dimos con parafina y la primera vez que hicimos esto la hemos disuelto con acetona, que no es lo adecuado tampoco, pero bueno, iba funcionando. Y después ya me enteré de que efectivamente lo había a vender, que era una empresa que estaba en Barcelona y nos lo mandaron y bueno, ahí ya cambió. Ya se podía lijar, se podía pulir, se podía brillar, ahí ya cambió todo. Principalmente fue el tener que nos desplazarse a Francia a buscarlos. En aquel momento, pues oye, tampoco había una agilidad de transporte como habría hoy lo mismo. Y entonces, bueno, pues mira, vamos a intentar hacerlo. Y contactamos con una empresa de Tui, que se llama Poliuretanos. Y yo me puse en contacto con ellos y le dije lo que quería hacer. Ahora me llaman.
La empresa esta de Tui había un director que se llamaba Manuel Serrats, y entonces fui a hablar con él y le llevé una tabla, un cacho de foam, y le dije lo que quería hacer. Bueno, pues él me dijo que había posibilidades de hacerlo, lo que pasa es que había que hacer unas pruebas y había que hacer un molde. Entonces el problema fue el molde, sí, pero ¿qué molde? Y me dice, bueno, aquí date cuenta que esto va a tener muchísima presión, entonces necesitamos un molde muy fuerte. Bueno, vale. Entonces hicimos un molde de hormigón, el cual llevaba unas resistencias interiores para dar una temperatura de trabajo entre 27 y 28 grados y que pesaba el molde 3 toneladas. Nosotros, el problema que había también era que el poliuretano, para conseguirlo en blanco, era bastante complicado. No lo había el industrial, pero bueno, él dice, yo me encargo, yo miro yo y te lo busco, a ver por dónde lo encuentro. Y efectivamente lo buscó, lo encontró y dice, bueno, ¿tú te atreves a hacer el molde? Y dije, bueno, yo sí me atrevo a hacer el molde. Bueno, pues yo por el poliuretano no te preocupes, que yo voy a donde estés y lo miramos, a ver, lo hacemos. Bueno, vale, pues ya está. Entonces yo me puse en contacto con un primo que tenía, que era un poco especialista en este tema de moldes, y le dije lo que quería hacer. Y me dice, bueno, pues nada, lo hacemos. Tienes que hacer un modelo para el molde. Hice un modelo para hacer los moldes y luego forjamos el hormigón. Llevaba por dentro un mallazo de hierro, una resistencia interior, tuvimos que hacer unas bisagras muy fuertes para soportar todo aquel peso y bueno, pues vamos a hacer las pruebas. Llamamos a este hombre, al Serrat, y efectivamente nos vino y dice, a ver, vamos a hacer la primera prueba. Hay que tener un agitador mecánico y dijeron, mira, si lo tienes tú, tráelo, porque así no ando buscando yo lo que a lo mejor no vale. De acuerdo. Trajo el agitador mecánico y con este señor hicimos 3 delante de él. No salieron muy bien y me dijo, mira, esto es cosa de que vayas probando, pero los vas a ir mejorando. Bueno, vale. Marchó y yo seguía haciéndolo y tal. Entonces, efectivamente, poco a poco iba mejorando la mezcla, que era lo más importante, el tiempo de agitado, que era también muy importante, y al final pues conseguimos un foam. Hombre, a ver, no era un Barland, no lo era, ni era americano tampoco, como lo sabía, pero tampoco de esa calidad. Pero bueno, funcionaba, y funcionó perfectamente. Hasta el día que yo los dejé de hacer, siempre fue con ese poliuretano, siempre. ¿Cuántos foams llegarías a construir y por tanto cuántas tablas? Hombre, yo tablas me parece que tenía 270. Creo que tenía esa idea. Foams, pues ponle que a lo mejor fueran sobre 200 foams o así. Pero bueno, que ya llegó un momento que ya los hacíamos un poco a escala, ¿no? Nos poníamos un día y hacíamos 20 o 30, luego los dejábamos curar 20 días, que se notaba muchísimo. Y bueno, al final funcionó bastante bien. Hasta que se dejaron de hacer, que me dediqué a otra cosa, pues bueno. Y en el proceso de fabricación de las tablas, ¿qué parte, aparte de la construcción del foam, era para ti un poco pues, la más crítica, la más complicada, la más difícil? A ver, para mí la más crítica era el glaseado, o sea, el darle la fibra y el ponerla bien y tal. ¿Qué pasa? Al principio, como las hacía en un sitio pequeño, reducido, cerca del mar, el problema que teníamos es que había mucha humedad y la temperatura de trabajo no era la idónea. A partir de ahí fuimos para un piso que tenía José y ahí ya cambió, porque allá era un piso primer piso, y estaba todo cerrado y no había esas humedades y podíamos tener una temperatura más constante. Entonces las resinas que tenías tiraban mejor y luego para contrapartida era que teníamos que lijar mucho menos y quedaba mucho mejor la tabla. Esa era la principal. Y después todo el tema de diseños, formas, ¿cuál era el proceso? Es decir, ¿dónde encontrabas inspiración? Bueno, nosotros íbamos encontrando inspiración cuando iban llegando las tablas extranjeras, ¿no? Tablas que eran americanas, venían formas y venían tal. Bueno, yo lo que hacía, oye, ¿cómo va la tabla y tal? Va bien, no sé qué tal, bueno, pues déjamela. Y bueno, me dejaban la tabla y le hacía una pequeña copia, más o menos.
Bueno, a ver, engancha mucho porque yo, por ejemplo, lo que veía era que la gente del sur, pues, éramos muy buenos amigos todos. Nos llevábamos todos muy bien, disfrutábamos mucho de él. El coger una ola es algo espectacular, te quema de adrenalina por todos los sitios. Y bueno, en aquellos momentos, desde luego, fueron los mejores de mi vida. Con la gente que había a mi alrededor, los mejores de mi vida. El recuerdo más grato que tuve, donde más horas cogí en mi vida, fue en la playa de Olmos. Eso es para mí un gran recuerdo. Ahí lo pasé, tengo echado horas en el agua y bueno, no cansarme, volver a salir por la mañana, volver por la tarde y después la gente vuelve a decir lo mismo. Era muy buena gente la que había allí en aquel momento y no había problemas, cogíamos las olas unos y otros. Para mí el gran recuerdo como playa, para pasarlo bien, la de Domingos. Todo esto me llevó pues a otro tipo de vida, ¿no? Empezar haciendo estas tablas me llevó a trabajar en poliéster y me llevó pues a hacer otras cosas que la verdad que hoy me encuentro muy satisfecho con todo lo que hice en esta vida. Muy satisfecho. Y con los amigos que tengo, por supuesto. A ver qué... Esto lo voy a dejar empate nada, Carlos. Lo voy a dejar perfecto. Sí, porque no, esa es que está muy bien, ¿eh? Sí. Como ya le tienes que meter mano con la Sí, vainilla, claro. aproveche ya porque está, Sí, sí. pues muy bueno. Sí. Claro. No ves, este brillo es una chisma que tiene zonas matas. Sí. ¿Por qué? Pero ¿dónde está? Es que no metió la... Bueno, este me gusta mucho. Bueno, este quizá no me gusta en este momento es este. Y es la que mejor está así de aspecto también. Sí. Sí, porque claro, está... Claro. ¿Qué tiene? Cuanto más eliges un grano fino, más brilla después. El brillo solo consigues a base de lijas finas. Pues mira, el brillo ahora.